Ella despertaba cada mañana con marcas imposibles de explicar, arañazos que aparecían en su piel como si alguien la hubiera visitado mientras dormía. Pero en su habitación solo estaba ese muñeco, un labubu. Buscando respuestas, acudió a una medium y ella no dudó. Estos muñecos pueden actuar como recipientes. No todos lo son, pero algunos atraen fuerzas que buscan entrar a nuestro mundo y específicamente a tu vida. Y si no tienes cuidado, pueden tomar posesión inclusive de tu cuerpo. La joven asustada confesó algo muy inquietante, y es que, aunque desde el principio sintió rechazo, también se sintió irresistiblemente atraída a comprarlo. Una especie de sed imposible de calmar. La medium, con media sonrisa, la volteó a ver y le dijo: «Esa es una interferencia energética, cariño», y le advirtió: «Si no limpias tu hogar y purificas ese objeto, el daño puede escalar. Lo físico es solo el inicio. Lo mental puede ser mucho, mucho peor». Y recordó un principio ancestral, que cuando alguien le da la bienvenida a la oscuridad, ya no puede pedirle que se marche sin ninguna consecuencia. Y es que en ciertas tradiciones nórdicas, estos seres son vistos como pequeños gnomos y jamás, jamás debe tomarse a la ligera un vínculo con ellos. Por lo que la joven empezó a temblar, se sintió completamente asustada y le dijo a la medium: «Me tengo que ir directamente a mi hogar, agarrar a el labubu y tirarlo, hacer algo, pero tengo que deshacerme de él». A lo que la medium le dijo asustada: «No hagas eso, si haces eso, lo único que vas a provocar es la ira de cualquier ente que esté en tu hogar. Y si ofendes a un ente, eso sí puede escalar a algo sumamente grave». La joven no dudó y se retiró del lugar lo más rápido posible. Tomó sus llaves, tomó su auto y se dirigió totalmente histérica a su hogar. Al llegar a su hogar, ahí estaba el labubu, esperándola, viéndola fijamente, como si supiera que algo estaba por pasar. Ella no dudó, lo tomó con furia, tomó un encendedor en la otra mano y se dirigió a su patio, y ahí lo prendió en fuego. A los días siguientes, ella sintió una especie de calma, pero después de unos momentos, ella intentó desprenderse totalmente de él. Lo recordó por un momento, y al voltear, ahí está otra vez, intacto, sentado en su buró, como si nada hubiera pasado. Pero es que al dejarlo, siempre iba a volver a ella, ya que, fuera o no fuera real, la realidad es que ella sabía que ella no podía tomar ninguna decisión en torno a su labubu, ya que él la había elegido. Y este es solo el primer registro, ya que no fue el último, y el que sigue te va a dejar con la piel helada. Ella pensaba que era una compra inocente, un muñeco más, como el que ya tenían todas sus amigas. Pero una noche su marido despertó y se encontraría con la imagen más siniestra que había visto en toda su vida. Y es que a su lado, ahí estaba, su mujer, inmóvil, con una sonrisa extendida de oreja a oreja, una sonrisa imposible, idéntica a la de las víctimas en aquella película de horror, Smile, que él recordaba que habían visto hace no mucho tiempo antes. Por lo tanto, como él se había asustado bastante, no descartó que era una simple pesadilla, ya que era exactamente la misma imagen. Por lo tanto, él siguió durmiendo pensando que era un simple sueño, hasta que la noche siguiente volvió a pasar. Y ahí no lo pudo soportar más. Él decidió despertarla para no quedarse con esa sensación de que había sido solo un sueño. A lo que su mujer, histérica, empezó a gritar: ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Y es que ella no recordaba absolutamente nada. Al día siguiente grabaron un video para redes, donde él relataba
todo lo que había visto. Ella, al escucharlo en voz alta, sintió un escalofrío que la recorrió en todo el cuerpo, porque algo dentro de ella sabía que era completamente real. Y esa misma noche ella lo decidió. No saldría ni a la esquina, ni al trabajo, ni a ningún lado hasta que entendiera exactamente por qué le estaba pasando aquella cosa tan inquietante. Y así lo hizo. Abrió su computadora portátil y se adentró a una investigación que la dejaría con la sangre helada, ya que en esa investigación descubrió la cuenta de un influencer español, quien se había viralizado por mostrar su colección Labubus. Pero eso sería solamente la primer cosa en común con esta mujer, ya que la mujer tenía precisamente una colección de Labubus. Pero lo verdaderamente terrorífico sería lo segundo que tenía en común con ella. Y es que conforme ella estaba investigando, su esposo pasó por el comedor donde ella estaba y se asomó al monitor. Y ahí fue donde él abrió los ojos de una manera exorbitante y aterrorizado le dijo: es que es exactamente esa sonrisa que tiene esa mujer es exactamente la que tú haces todas las noches. Ahí fue donde sus ojos se llenaron de pánico y donde ella sabía que todo esto era completamente real, ya que lo más extraño es que conforme podías ver los videos viejos y comparabas esos con los más recientes de este influencer, podías ver que aparecía exactamente con la misma sonrisa inquietante. La gente en los comentarios lo había notado y entre ellos unos autoproclamados expertos dicen que tienen la teoría del por qué la influencer española se comporta así. Y es que ella había comprado 2 Labubu. El primero lo dejó a un lado, menospreciándolo, porque no era el Labubu de oro sorpresa que ella tanto esperaba. Igual que cientos de influencers que se graban desesperados al abrir un Labubu y descubrir que no era el que tanto esperaban. Pero este influencer se iba a sorprender, ya que el segundo paquete exactamente era el Labubu de oro que la española tanto había esperado. Quedó eufórica, tan eufórica que arrojó al primer Labubu al ático, ese Labubu que tanto había menospreciado. Por lo tanto, dicen que ese Labubu en el ático, celoso, enojado por el desprecio de la mujer, decidió vengarse, y celoso fue él el que la poseyó. Por lo que si ven sus últimos videos, la pueden ver sonriendo, exactamente como aquella mujer en la madrugada. En ese momento, el marido y su esposa compararon ambos videos y entonces lo entendieron. No era una coincidencia, era un patrón. Por lo que ambos esposos confiesan que desde ese día nunca más volvieron a dormir tranquilos, ya que sabían que deshacerse de ellos no iba a ser tan sencillo. Pero aquí es donde el caso se vuelve aún más oscuro. ¿Por qué si el Labubu dorado encierra fascinación y descontrol? ¿Qué liberaría el primero, aquel que fue rechazado? Nadie lo sabía. Pero poco después saldría evidencia que podría explicarlo todo. Pero no todas las víctimas terminan con sonrisas. Algunas aseguran que lo vieron moverse. Y cuando eso ocurre, no es solo el muñeco el que despierta, sino el destino mismo, ya que la sonrisa puede ser un aviso, pero el movimiento, en cambio, es una sentencia. Ella era una joven feliz de publicar en redes su día a día. Era una chica común, tan común que igual que todas sus amigas deseaba con locura uno de estos muñecos Labubu. Y su gente alrededor lo sabía, por lo que en su cumpleaños sus compañeros no dudaron y decidieron darle aquello que ella siempre estaba hablando, un Labubu. Por lo que le regalaron uno que era considerablemente valioso, pero no tanto como ese valor sentimental que significaba tanto para ella, ya que era un verdadero tesoro y desde el principio no quiso separarse de él jamás.
pronto al tenerlo, en su habitación estaba siempre ese muñeco. Pero conforme ella iba visitando su habitación, se daba cuenta de algo extraño. El muñeco la seguía con la mirada. Ella sentía como que él estaba enojado con ella porque no lo sacaba a ninguna parte, por lo que pensó que era una mejor idea llevarlo con ella y decidió colocarlo en el retrovisor de su auto. Y así podría llevarlo a todas partes y jamás perderlo de vista, ya que para ella era mucho más fuerte su sentimiento positivo hacia él. Pero después de unos cuantos días, conduciendo hacia su trabajo, empezaron a pasar cosas que serían solo el inicio del caos. Todo empezó al conducir sintiéndose bastante paranoica, ya que habían autos que la esquivaban por segundos, un auto que rozó por su puerta, un conductor que la maldecía para que avanzara rápido. Ella atribuía todo esto a que era por su labubu, pero no por la razón que tú crees, sino que ella sentía genuinamente que la gente le envidiaba por tener ese labubu. Hasta que una tarde, al cruzarse un semáforo y casi chocar, empezó a descargar su furia contra el labubu, ya que permanentemente sentía su mirada. Ella asegura, el labubu comenzó a balancearse frenéticamente de un lado a otro, como intentando bloquear poco a poco su vista, por lo que ella, desesperada, intentó apartar al muñeco, lo agarró con furia y lo lanzó por la ventana, pero al segundo venía a toda velocidad un camión y de pronto... El sonido de las máquinas y del goteo de la intravenosa la despertó días después, y ella ahí estaba, en un hospital, sufriendo muchísimas heridas, pero de milagro había sobrevivido. Era increíble, bueno, pero no tan increíble como lo que vino después. Y es que al llegar al depósito del auto, donde se había encontrado lo que quedaba de él, ahí lo vio. Se acercó a ella un señor, quien era el encargado, y le mostró la grabación de su auto. Y lo que vio la dejaría helada, ya que ahí estaba el labubu, intacto, colgado, como si nunca nadie lo hubiera arrojado. ¿Qué había pasado? ¿Lo alucinó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué seguía el muñeco ahí si ella recordaba completamente que lo había tirado desde la ventana? Fue ahí que desde entonces la fatiga la acompañaba, y la joven asegura que aunque sobrevivió ese accidente, comenzó a tener otros problemas, esta vez de salud, mareos, tos, y dice que no puede deshacerse del muñeco, ya que como ven, este vuelve a ella, y su familia piensa que ofender al objeto puede empeorar la situación. Desde entonces, vive con miedo y sin paz alguna en su vida. ¿Qué harías si algo te quita la paz hasta el grado de que no puedas dormir? A ella le pasó, y es que decía que lo tenía todo: hijos, trabajo, una vida en apariencia estable. Pero desde que llenó su hogar con la colección completa de labubus, comenzó a sentirse cada vez más apagada, ya que primero fueron dolores de cabeza, pero luego fueron migrañas insoportables, y después llegaron las pesadillas. Eran tan grotescas que despertaba empapada en sudor y convencida de que su mente ya no era suya. Y es que en lo más profundo de esa espiral había un deseo que la carcomía cada vez más, y es que ella quería desaparecer del mundo. Este influencer confesó que los muñecos parecían absorberle la energía, ya que ella abandonaba compromisos, cancelaba eventos y se encerraba en su mundo y en su casa. Y cada vez que intentaba dormir, volvía a tener pesadillas cada vez peores. Lo extraño es que en medio de todo este declive, encontró en internet una teoría que se había viralizado. Y es que decían que los labubu venían de Mesopotamia y que estaban inspirados en Pazuzu, quien decía que era un demonio. Por un instante, ella pensó que había hallado la explicación a su tormento, pero la verdad sería muchísimo más inquietante. Y es que,
al ser una influencer medianamente conocida, salió una historiadora muy enojada a desmentirla, ya que ella comentaba que se le hacía muy imprudente estar mal informando a las personas sobre temas que no tenían nada que ver con lo que realmente estaba pasando. Y es que esta historiadora, especialista en religiones antiguas, desmintió la teoría de que los Labubus fueran servidores de Pazuzu y explicó que Pazuzu no era un ente maligno en sí mismo, sino un espíritu protector invocado contra fuerzas mucho más oscuras. Y es que ella aseguró que esas imágenes compartidas en todas las redes sociales eran IA y falsificaciones con muy malas interpretaciones, ya que el verdadero origen estaba en otro lugar. Los Labubus, según confesó su creador, Kasin Lund, un artista criado en Noruega, provienen de los duendes y trolls del folclore nórdico, criaturas caprichosas, inestables y profundamente envidiosas. No demonios, sino fuerzas salvajes de la naturaleza. En los mitos nórdicos, algunos troles se petrificaban con la luz del sol y otros arrasaban pero con aldeas completas simplemente por capricho. Aunque los más pequeños eran los más peligrosos, ya que eran llamados los comegentes, seres que no mataban de golpe, sino que desgastaban poco a poco, robando vitalidad, sembrando enfermedades, alimentándose del miedo y las inseguridades humanas. Y aquí apareció la advertencia más siniestra. Quien da nombre a su Labubu lo hace suyo para siempre, porque nombrar es aceptar, y aceptar significa abrir la puerta a que, tarde o temprano, quieran convertirse en ti. Ella lo entendió demasiado tarde. Su colección completa no era un lujo inocente, sino una sentencia. Y los troles no necesitan tu alma, ellos solo necesitan tu atención. Y este influencer lo sabía, ya que mientras más miraba de fijo a este Labubu, más se desdibujaba a sí misma. Y no será coincidencia que todo empezara por sueños, ya que el creador de los Labubu también admitió que los Labubu llegaron a él a partir de un sueño. Ellos creen que esto termina aquí, pero el juego recién empieza. Miren bien, el ojo todavía está grabando.